Bueno, estamos con abogados autoconvocados. Vamos a dar el saludo a la doctora Marisol Cogliano. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. El doctor Gabriel Luna, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, ¿autoconvocado para qué? Porque sé que estuvieron haciendo planteo en el colegio de abogados, pero ¿cuál es la problemática que hoy tienen con el colegio? Autoconvocados en relación a la caja de jubilaciones de abogados y procuradores de la provincia de Santa Fe. Nos reúnen cinco circunscripciones de la provincia, en las cuales nosotros inicialmente hacemos un planteo en relación a la situación de nuestros aportes puntualmente y el gran número de abogados que eran apremiados judicialmente exigiéndole el pago de aportes, y veíamos que en contraposición lo que podíamos percibir de jubilación era a 80.000 pesos. Nos llegábamos a 100.000 pesos, no cubríamos la canasta familiar si eventualmente llegábamos a jubilarnos, pero sí teníamos una carga de aportes de 220.000 y pico de pesos. ¿Por mes más o menos? Por mes más o menos, sí. Es decir, que estaban aportando más. O sea, la proporción es por año, pero a más o menos 18.000 por mes que tenemos que aportar, pero no alcanzamos a cubrir los mínimos, producto de todos sabemos, después de la pandemia fue agravada la situación económica en ese sentido. A ver, para que la ciudadanía entienda, sí. Estamos hablando de que como esto se refiere a nuestros aportes jubilatorios. Sí. Entonces tenemos un problema que recae sobre los activos porque ha subido la suma, ¿no es cierto?, a aportar por nosotros. Nosotros no tenemos un empleado. A ver, yo le hago una pregunta. Sí. Ese famoso 13% que te obligan a aportar a la caja cuando uno pierde un juicio. Sí, ese sí está a cargo del cliente. A cargo del cliente. Y usted aparte tiene que aportar. Por supuesto. Aportamos a la caja de jubilaciones y aparte a la obra social. De todos los litigios. Y sin tener en consideración si nosotros percibimos o no el honorario. Porque muchas veces, si nosotros no percibimos el honorario, lo tenemos que poner de nuestro bolsillo. Incluso de otras profesiones. ¿No es una cuota fija mensual? No. Es una cuota que va variando de acuerdo a la discrecionalidad del directorio, porque tampoco está en la ley específicamente ni el criterio para fijar los aportes anuales, ni el criterio de la jubilación, ni la movilidad que se aplica a las jubilaciones y pensiones del sistema. Por lo tanto, nosotros cuando empezamos a intervenir, cuando nos empiezan a premiar, que es, para que la gente lo entienda, son juicios que nos hacen a los profesionales a los fines de lograr poder cubrir estos mínimos que ellos lo fueron cambiando. Ese es el mínimo que cada abogado que está inscripto tiene que pagar. Exacto. Y si no pagaste, encima no podés litigar, porque si no está al día con el colegio y con la caja... Te pueden llegar hasta suspender la matrícula. Esa es una de las... Sí. Y si no, te hacen, vos tenés el juicio que te inhiben, te embargan como a cualquiera. ¿Y ese mínimo cuánto es por mes? Hoy nosotros tenemos anual, y ahí está el problema. Otro de los problemas que pudimos detectar cuando nos involucramos en el estudio de la ley. Que como no es mensual, ellos lo van modificando y vos nunca llegás a cubrirlo. Porque, a ver, convengamos que nosotros no tenemos una actividad remunerada mensualmente como la mayoría de los trabajadores, sino que son procesos largos. Entonces nosotros tenemos un mínimo que no condice con nuestros ingresos. Es algo que no tiene nada que ver. Ustedes por ahí los abogados más comunes, hay estudios que ganan fortuna. Sí, pero justamente no es contra ellos el problema, sino que los que estamos en este grupo somos las personas que no estamos pudiendo cubrir, porque el problema es que a lo mejor vos cubriste este año, pero no nos olvidemos que estuvo la pandemia y la actividad judicial fue declarada como no esencial. Entonces tuvieron los juzgados cerrados. Paulatinamente tenemos que poner a disposición nuestros propios estudios para poder hacer las audiencias, porque ahora ya no es más como antes, que en muchos juzgados directamente te dicen que la tenés que hacer en tu estudio. Entonces la gente no tiene los recursos y nosotros tuvimos que hacerle frente a eso en el 2020 y de ahí para adelante, y estamos ahí que no podemos... Yo digo, porque también me he enterado que ustedes tienen que justificar un monto anual sí o sí de aporte. Sí, este es obligatorio, un mínimo obligatorio. Y después, todos los que pierden los juicios, que son algunos juicios millonarios, tienen que aportar el 13%. ¿Eso a dónde va ese 13%? Forma parte de los ingresos estos que nosotros tenemos como mínimos. Pero ¿qué pasa? Un buen detalle. Si vos te pasaste de ese mínimo,
porque lo cumpliste, pero no llegaste a otra categoría, eso queda como fondo de reserva de la caja. O sea, vos te cedes de ese aporte, pero ese dinero no te lo devuelven, queda ahí como un fondo de reserva. Ni te lo devuelven ni lo compensan. Perdón, a ver, ese 13% de 3, 4 clientes, un mes, el tipo hizo un buen juicio, ganó, facturó 1,5 millones para la caja. Sí. Y el 200 era 200.000 en la categoría de él. Claro. No, si vos alcanzás, si vos con un juicio alcanzás a cubrir, sí, es bárbaro. Pero si vos tuviste varios juicios y vos te pasás, sí, también es para ellos. De la proporción del 20% claro, de cada juicio, no solo del 13%. El 13% está a cargo del cliente y el 7% pero bueno, pero está cliente, a cargo yo conozco, hay juicios donde son 4 millones y el 13%... Sí. Ahí nomás son casi 560 lucas. Sí. Y también, un solo juicio. Olvidate, también nosotros tenemos categorías de aportantes. La básica esta de 225.000. Pero después vos tenés categorías A, B y C. Entonces, de acuerdo a los ingresos que vos podés tener en determinada categoría sostenible por 15 años, vos accedés a una jubilación un poco mejor. Pero la realidad es que lo que nos preocupa es la mínima, porque la profesión ha cambiado desde la creación. No sería problema si después uno ve que la caja tiene depositados millones de dólares en lugares que uno no sabe cómo es ni cómo llegó esa plata ahí. Exactamente. ¿Y qué hicieron con el dinero? Ellos compraron títulos. Ellos dicen que tenemos un capital de 48 millones de dólares. Nos dijeron en la primera reunión. Después nos dijeron que había 45 millones de dólares. Y que de eso, algo así, 22 millones y pico compraron títulos a 2030 y a 2050. Y el resto lo tendrían en plazo fijo, en el Banco de Santa Fe, en el nuevo Banco de Santa Fe. La cuestión que en definitiva hicieron disposiciones en una situación donde actualmente el directorio tiene mandato vencido. O sea, fue prorrogado el mandato de ellos y que necesariamente nosotros decimos, ante esta situación, necesariamente queremos que se resuelva. ¿Quién es el presidente del directorio ahora? Colombo y del Colombo vicedirector está Dalla Costa. Pero vienen es como que hacen un enroque, Carlos. Un enroque, cambia de lugar uno, siguen siempre los mismos. Pero concretamente, las soluciones a los afiliados es cada vez ahorcarlos más y apremiarlos y colocarlos en una situación límite. Cada vez que sube el YUP, le sube también a ustedes. Exactamente. Sí, pero no sigue un criterio, primero que no está en la ley el criterio que ellos siguen, es a discreción de ellos. Segundo que no tiene relación con nuestros ingresos tampoco. Y tampoco tiene relación con el IUS. El IUS solo sirve a los fines de la determinación de la regulación. Pero, por ejemplo, un monotributista categoría A, B, C, ¿qué pasa? Tiene que aportar, aporta lo mismo que aporta el de categoría A. No está relacionado con el ingreso efectivamente del profesional. Bien. Entonces ahí ya tenemos una diferencia. Ahora eso, digamos, ¿quién discute? ¿Cómo se discute el tema de dónde se pone la plata, las garantías? ¿Lo decide todo el directorio del...? Lo decide todo el directorio. De forma discrecional. Sí. Por eso nosotros no tenemos ningún tipo de representación, ni siquiera hay una asamblea para que podamos... Bueno, pero hoy digamos, hace unos días atrás, ustedes tuvieron una respuesta de ellos diciendo por qué se ha invertido en determinadas cosas, justificando que la compra de bono era buena, ¿no? O no fue eso, la charla que dieron hace unos días atrás. La charla que dieron hace unos días atrás trajeron 2 especialistas en seguridad social que dijeron cómo funciona la seguridad social y que, bueno, que, por ejemplo, si pedimos una situación de moratoria, lo podríamos afectar a los pasivos. Y por otra parte, si planteamos, hay 2 proyectos dando vuelta, pero tenemos que buscar la factibilidad política, dicen ellos. Yo creo que el año que viene es un año electoral. Factibilidad política está clara. ¿Pero de qué? Pero si estamos hablando de que si la inversión que pusieron, digamos, sostiene el valor de lo que está invertido. No, pero ellos no vinieron a ver, el directorio participó de esta charla, porque convocaron ellos, pero bajo ningún punto de vista fue una rendición de cuentas ni fue para darnos explicaciones a nosotros. Lo que nos dieron es una clase de seguridad social que la entendemos perfectamente los colegas y quedamos totalmente insatisfechos y mucho más preocupados, porque si no advierten los errores o el problema, ¿cómo vos vas a poder solucionarlo? Claro.
Y el tema, ¿cuánto, saben los números de la gente que está en la caja hoy que se le paga jubilación? Sí, 81.000 pesos es la jubilación básica. Pero ¿cuánta gente cobra? ¿Cuántos afiliados no hay? llegan a 3.000 beneficiarios. 2.700, 2.000 y pico. 2.665. Sí. ¿Y esto corresponde a todas las jurisdicciones? ¿Toda la provincia? ¿Esto? A toda ¿A las circunscripciones? Sí, a las circunscripciones. Así que de todas, Rosario, de todo. Sí, Rafaela, sí, sí. Reconquista. Sí. Así que 3.000 solamente jubilados tienen. Sí. Y tienen 48 palos verdes guardados en un lado. 48, 45, Carlos, no sabemos. Ah, todavía. bueno, no hay rendición Parece de que cuentas. sí, claro, no hay rendición de cuentas. 3 millones, ¿qué vamos a hacer con 3 millones? ¿Y quién es la gente de compra de bolsa? Bueno, lo que pasa es que nosotros... A ver, las comisiones, ¿quién las paga? Bueno, exactamente. Es lo que no entendemos porque la verdad que tuvimos que hacer una medida preparatoria para poder obtener información de algún tipo para ver dónde estábamos parados. Seguimos igual. Tenemos algo de información, pero no tenemos el total de la información, y lo que tampoco tenemos es el poder acceder a una financiación para que a nosotros los abogados... ¿Y el colegio de abogados apoya a o no apoya el colegio de abogados? Porque esta es la caja del colegio. Sí. Pero lo que están las autoridades actuales, ¿qué dicen? Nos facilitaron un aula para que podamos tratar... ¿Qué dicen políticamente? Políticamente ¿Avalan la conducción o no? No se han expedido. Concretamente no se han expedido. Nosotros estamos trabajando con el Colegio de Abogados, pero no está a la cabeza el Colegio de Abogados de este reclamo. Exactamente. Sino que lo hacemos partícipe en todo porque entendemos que es la institución No que creo nos que estén representa. tan partícipes, porque... No, simplemente lo que hacemos es informarle. Ahora pedimos un espacio para poder nosotros trabajar, reunirnos. Sí, no pueden no llegárselo porque son afiliados y tienen derecho. Por supuesto. Es como la lista opositora, le tenés que dar un lugar. Pero en Rosario le negaron el lugar. Así que no es poca cosa, Lo dejaron afuera, sí, en Rosario lo dejaron afuera. Tuvieron que estar en la escalinata de tribunales. Pero específicamente con lo que nos pregunta Carlos, ellos no tienen posición tomada. No tienen una posición tomada en relación a esto específicamente. Para decirlo desde el punto de vista concreto, no han manifestado eso. Estamos también a la expectativa de que eso se concrete. Bueno, yo le agradezco, pero vamos a seguir este tema, ¿eh? Gracias. Vamos a seguir este tema. Sí.